El Señor les bendiga, hermanos y amigos. Esta tarde vamos a hablar de Josué. Josué nada más ni nada menos fue el sucesor de Moisés. Josué tenía una tarea grande con respecto a la misión que Dios le había entregado. Si la misión de Moisés era llevar al pueblo a la tierra prometida, Josué tenía esta misión de entregar la heredad que Dios había preparado a su pueblo, de guiar al pueblo de Dios. Pero para que el Señor pusiese a Josué en esta tarea tan importante, tuvo que ser un hombre igual o quizás mejor que Moisés. Y nosotros podemos leer en las Escrituras que Moisés era un hombre entregado a Dios, de tal forma que la palabra dice que no se levantó profeta como Moisés. Y Josué tenía que ser como Moisés o mejor. Cuando nosotros leemos el libro de Josué, vemos que era un hombre esforzado y valiente, porque Dios le mandó a Josué a ser esforzado y valiente. El Señor nos entrega muchas promesas en nuestra vida, a cambio de que nosotros nos esforcemos y seamos valientes, a cambio de que nosotros, hermanos y amigos, no nos apartemos de su camino. Pues Dios le dio esta promesa a Josué y le dijo que fuese esforzado y valiente. Y el Señor le prometió a cambio en Josué 1:5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como yo estuve con Moisés, estaré contigo, pero mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente, le dijo el Señor. El Señor le daba grandes promesas a Josué, pero le daba un mandato, que no se apartara de su boca la palabra de él, y que meditara en ella de día y de noche. Eso lo podemos ver nosotros en Josué 1:8, cuando Dios le dice: nunca se aparte de ti la palabra, y medita en ella de día y de noche. Y si nosotros leemos todo el libro de Josué, nos damos cuenta que Josué no se apartó de Dios. Fue un hombre esforzado y valiente porque Dios así se lo mandó. Y si él no lo hubiese hecho así, el Señor inmediatamente lo hubiese apartado, como lo hizo con Saúl. Cuando nosotros no obedecemos al Señor, cuando nosotros no andamos en sus caminos, Él simplemente se aparta de nosotros. Y el Señor nos entrega grandes promesas en su palabra. El Señor nos entrega grandes promesas. Pero el Señor nos manda que seamos esforzados y valientes, como lo hizo con Josué. Y durante todo el periodo que Josué guió al pueblo de Dios, dice la misma palabra que el pueblo de Dios nunca se apartó de él. Siempre que Josué guió al pueblo de Dios, el pueblo no se apartó de Dios. Cuando nosotros somos entregados al Señor, el Señor se encarga en respaldar todo lo que nosotros hacemos. El Señor mismo se encarga de hablar por nosotros, como lo hizo por Josué. Pero Josué no era cualquier hombre. Dice la palabra de Dios que cuando él oró, en Josué 10:13, se detuvo el sol y la luna. Es decir, que Josué era un hombre de oración. El ingrediente secreto de un cristiano es la oración. Si nosotros oramos, Dios estará con nosotros. Moisés llegó a ser el mejor amigo de Dios porque oraba, estaba en constante comunión con él. Dice la palabra de Dios que subía a la montaña a hablar con él. Se apartaba de todo y Moisés buscaba a Dios. Pues Josué hacía lo mismo. En una ocasión el pueblo comenzó a desviarse de los caminos de Dios. Pero Josué le dijo al pueblo de Israel estas palabras poderosas. En Josué 24:15, mi casa y yo serviremos a Jehová. Este tipo de siervo de Dios era fiel al Señor. Y cuando nosotros le somos fieles al Señor, Dios es fiel con nosotros. Como dice su palabra, buen siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hermanos y amigos, nosotros tenemos que ser fieles con el Señor. Nosotros tenemos que, a pesar de las circunstancias, de los obstáculos, seguir en sus caminos sin desmayar. Y sobre todas las cosas, orar en todo momento, porque cuando nosotros oramos, el poder de Dios desciende sobre nosotros y podemos vencer, no importa la prueba, no importa la adversidad, no importa qué tan grande sea el gigante. Si nosotros oramos,
Dios estará con nosotros como estuvo con Josué, porque el mismo Dios que estuvo en aquel entonces, el Dios que sanaba, que libertaba, sigue siendo el mismo ahora y será el mismo para siempre. El Señor les bendiga.